Los diputados de la Democracia Cristiana presentaron 34 indicaciones al proyecto de ley sobre partidos políticos. Una de ellas les permitiría a las colectividades mandar a sus parlamentarios respectivos a aprobar, rechazar o abstenerse de votar determinados proyectos. Queremos conversar sobre el tema, para eso tomamos contacto con el diputado de la ADC, Aldo Cornejo. Diputado, muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, encantado. Diputado, yo entiendo que el argumento puede ser un poco extremo, pero en realidad si es que las órdenes de partido van a empezar a ser obligatorias respecto al momento del voto, uno podría decir, bueno, pero ¿para qué va a haber diputados entonces? Da lo mismo, o sea, uno sale elegido y luego un voto, una persona, que vaya uno con una teclera automática y que vote. Si se va a decidir, digamos, dentro del partido y no es la conciencia de cada miembro del partido el que va a votar. Mire, este es un tema que en la actualidad no existe, es muy controvertido. Las órdenes de partido son más propias probablemente de los regímenes parlamentarios que en el caso nuestro, que es un régimen presidencial, donde la disciplina parlamentaria es básica para la permanencia o estabilidad del gobierno. Hace algún tiempo atrás este debate se produjo en España a propósito de la ley del aborto, con los parlamentarios del PP, en que hubo una orden de partido para rechazar las normas que quería introducir el Partido Socialista Español. En el caso chileno estamos recién comenzando la discusión, pero para que haya una orden de partido, naturalmente que tiene que haber ciertos requisitos que se cumplan para que efectivamente esta orden pueda producir efecto. Le insisto, no está aprobado todavía, pero quiero agregarle porque es una indicación que he presentado en forma particular o personal. En primer lugar, para que un partido pueda dar una orden a sus parlamentarios, en este caso para votar un determinado proyecto de ley de una manera o de otra, debe cumplir, a mi juicio, tres requisitos. El primero es que esa orden de partido tiene que tratarse o recaer sobre materias que dicen relación con el programa del partido o bien relación con aquellos principios básicos que un partido sustenta. En segundo lugar, no puede darse una orden de partido respecto a aquellas materias que pudieran estar consagradas en la Constitución o la ley, en que se diga que el parlamentario está o tiene derecho a votar en conciencia. Y en tercer lugar, que en Chile eso no se ha usado nunca, ni está propuesto tampoco por el proyecto del gobierno, es que esa orden de partido tiene que darse al término del debate parlamentario y antes de votar. De modo que los parlamentarios, y eso a mí me parece indispensable, tengan la posibilidad de poder explicar al partido, cualquiera que sea de por qué un parlamentario va a votar en un sentido o en otro. Dicho de otro modo, la orden de partido tiene que darse previa audiencia de los parlamentarios que van a votar un determinado proyecto. No pueden haber órdenes de partido para cualquier proyecto de ley que se refiera a cualquier materia, sino que, insisto, tiene que decir relación directamente con el programa o con los principios de un partido y cumpliendo los otros dos requisitos que a mi juicio debiera establecer el proyecto de ley. Pero en todo caso, usted tiene razón, es que es una materia discutible, porque si en un determinado... Voy a poner un ejemplo. Hoy día no existe la orden de partido, pero en un tiempo más la Cámara de Diputados va a votar el proyecto de aborto terapéutico. Y ahí, en el caso específico de mi partido, la Democracia Cristiana ha dicho, mire, los parlamentarios tienen libertad para votar como su conciencia les dicte. Pero ahí, de acuerdo a lo que yo le acabo de decir, tendría sentido la orden de partido porque está en un sentido u otro, da lo mismo, porque está vinculada, en el caso de la Democracia Cristiana, con principios o con el programa. Claro, se cumplirían los requisitos. No quiero quedarme solamente en ese tema, diputado, pero igualmente para entender esta materia en particular, de la que usted además es autor, quisiera que me contara qué pasa si es que un diputado, habiendo recibido la orden, da lo mismo, de votar, qué sé yo, a favor, o hace lo contrario o se abstiene. Lo echan de inmediato, hay un juicio, ¿qué pasa? Bueno, por esas razones que yo le digo que es muy importante incorporar el tercer requisito. Es decir, los parlamentarios son naturalmente personas que representan un determinado electorado, un determinado sector de la opinión pública. Yo soy de los que sostengo que un parlamentario no puede pretender imponer su convicción personal a los electores en una determinada votación, que es un tema que se va a discutir, espero, con profundidad en el caso del aborto terapéutico. En muchos lugares, y discúlpeme este paréntesis, en muchos lugares del mundo, por ejemplo en Gran Bretaña, en Inglaterra, cuando se vota una ley en la Cámara de los Comunes que tiene que ver con derechos reproductivos, el Partido Laborista
permitió que los parlamentarios católicos votaran en conciencia y los que no eran católicos no. Entonces, vuelvo a su pregunta. Si hay una audiencia previa, si el parlamentario tiene la posibilidad de explicar al partido por qué razón vota en un sentido u otro, a mi juicio no debieran existir sanciones si las explicaciones son plausibles. De lo contrario, si esto no se regula bien, podemos llegar a una situación extrema como la que usted plantea, que un partido político dé una orden, los parlamentarios no la respeten por razones plausibles a mi juicio y el partido simplemente aplique sanciones o medidas disciplinarias. Hay que conciliar la disciplina partidaria, que es básica en cualquier partido político, pero también hay que conciliarla con el derecho que tiene un parlamentario en la medida que tenga fundamentos plausibles para no cumplir una orden de partido. Entiendo. Ahora vamos a otra materia, diputado. Esta ley surge probablemente con el tema central del financiamiento, porque precisamente fue a propósito del financiamiento ilegal que surge toda esta polémica, todo este escándalo, y finalmente la Comisión Engel, a partir de la cual empiezan todos estos proyectos. ¿Cómo se van a financiar los partidos políticos de aquí en más? A partir de la ley, digamos. Bueno, mire, aquí hay una decisión que está tomada, que es que los partidos políticos tengan financiamiento estatal. Tanto para las campañas electorales, que está en otro proyecto de ley, que es el proyecto de ley de financiamiento, que está en el Senado, ya fue despachado por la Cámara, y está el financiamiento que tiene que ver, para llamarlo de alguna manera, con el giro ordinario del partido, el funcionamiento del partido y las tareas que hace de capacitación, de extensión, etc. Este financiamiento, y por eso le digo que esta ley es bien importante y hay que discutirla con mucha responsabilidad y seriedad, porque lo que hace el proyecto, que es a cambio del financiamiento público del giro ordinario de un partido político, es establecer un conjunto de requisitos que hoy día no existen en los partidos políticos. Por ejemplo, un capítulo completo de transparencia. Hoy día ningún dirigente de un partido político hace declaración de patrimonio ni intereses. No está publicada cuánto es lo que aporta, por ejemplo, cada militante. En fin, hay un conjunto de medidas que tienden a transparentar cómo se financia un partido y que la ciudadanía pueda controlar este financiamiento público. Enseguida, estamos hablando de una ley que impone a los partidos un conjunto de exigencias que hoy día no existen. Por ejemplo, el tema de los militantes. Lo que ha hecho el gobierno, y aquí probablemente yo voy a ser una voz disidente de muchos, yo soy partidario de lo personal, y lo voy a plantear así en la discusión del proyecto, que el porcentaje de refichaje, de reinscripción de los militantes en un partido, que hoy día existe o que se ha propuesto, a mi juicio es muy bajo. Porque ¿qué es lo que pasa en un partido político hoy día, para decir las cosas con claridad y para resolver esa dificultad? Hoy día en los partidos políticos no hay, para decirlo con toda franqueza, no hay ejercicio democrático real. Hoy día en los partidos, con el sistema actual, hay determinados caciques, o como quiera usted llamarlos, que controlan un conjunto de militantes que no hacen vida partidaria y que solo aparecen para las elecciones. Y el tema electoral en los partidos hoy día es la principal fuente de poder de un diputado, de un senador o de un dirigente cualquiera que este sea. Diputado, en consecuencia. Sí. Espéreme, pero ya que estamos en este tema, yo quería ir para allá, usted se me adelantó y me parece de sumo interés. Entonces quiero preguntarle a usted, porque bueno, usted tiene una posición disidente. ¿A usted le parece que lo que está exigiendo esta ley, que es la reinscripción del 0,025, es muy bajo, en su opinión? Claro, yo me atrevo a decir que esto no es opinión, que es objetivamente bajísimo. 0,025% llega a ser ridículo, si me permites. 25 personas de cada 1000 que se inscriban. Comparto con usted. Claro, la pregunta es, bueno, usted está de acuerdo conmigo, pero ¿por qué la opinión mayoritaria en la corporación a la que usted pertenece es contraria a la nuestra? ¿Cómo se explica en el fondo, diputado, y esta es mi duda existencial, cómo se explica que en el medio del escándalo, en el medio de la mala fama, de la baja popularidad y de todos los mea culpa que hacen desde los senadores y los diputados, que queremos ser los más transparentes del mundo, queremos hacer agenda de prioridad, la Comisión Engel pide que el 100% sea refichado, y ustedes, para generalizar, sé que usted no, pero ustedes, generalizando, logran un descuento y llegan al 0,025%? Yo creo que primero yo comparto con usted y creo que ese porcentaje o ese guarismo al cual usted hace referencia me parece francamente ridículo. Y yo creo que ojalá tenemos que acercarnos al 100%. La explicación de por qué mucha gente se puede oponer a este tema que estamos conversando es por la razón que yo le acabo de dar. Hoy día bolsas, discúlpeme la expresión, poco política, bolsas de militantes son la fuente de poder de los dirigentes.
Y cuando yo quiero romper esa lógica, naturalmente que despierta resistencia. Y yo creo que en el debate que vamos a tener de esta ley, espero que discutamos con toda franqueza este tema, porque si a los partidos políticos, cosa que es bastante poco popular en todos los países del mundo, si a los partidos políticos, para superar los problemas que hemos tenido, el Estado dice, mire, yo los voy a financiar, yo creo que el Estado está, cuando digo el Estado lo rectifico, la sociedad en su conjunto está en su pleno derecho de exigir a los partidos políticos que cumplan determinados estándares porque les van a financiar su actividad. Entonces vamos a tener un debate interesante y yo espero que la prensa en particular siga muy de cerca este tema porque a mí me parece central. Sin este tema, a mi juicio, sin resolver este tema de los militantes, nosotros no vamos a instaurar ni transparencia ni democracia verdadera al interior de los partidos. Y si uno hace un análisis de la historia reciente de los partidos políticos, usted se va a dar cuenta que la gente que dirige los partidos, que resuelve quiénes son candidatos, etcétera, son prácticamente los mismos en los últimos 30 años. Pierda cuidado que vamos a estar pendientes del tema, tiene usted razón, que es un tema que quizás del que se habla poco, sí, pero que tiene una importancia enorme. Sí, porque usted, como muchos otros chilenos y chilenas, van a financiar a los partidos políticos con sus impuestos y por tanto creo que esta materia hay que fiscalizarla y abrir un debate para sacudir a los partidos en esta materia y en otras que estamos discutiendo. Claro que sí, la ciudadanía es el jefe. Muchas gracias, diputado, por su tiempo. Nos quedaron hartos temas, pero no faltará ocasión para seguir conversando de este proyecto de ley. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Que esté muy bien. Chao. Gracias igualmente.